mensaje de hoy tiene mucho que ver con lo que significa la relación del matrimonio, el compromiso, porque es un mensaje que dentro del Sermón del Monte Jesús habló con respecto a lo que significa decir la verdad, lo que significa el jurar delante de Dios. Y comienza en el versículo 33 de Mateo 5. Dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta es la siguiente sección del Sermón del Monte. Y esto no lo planeamos de esta manera para que todo esto coincidiera. Pero creo que Dios también sabe cómo planear las cosas. Y quisiera que meditáramos con respecto a este pasaje, lo que significa para nuestras propias vidas. Es extremadamente relevante, obviamente. Ustedes ya se dan cuenta, ya casi ni siquiera tendría que decir más. Ya lo leyeron y vieron lo sincero que es con respecto a nuestra condición. Jesús aquí está hablando de puras cosas de las cuales todos nosotros somos culpables. Ha estado tocando unos puntos muy específicos con respecto a lo que significa el pecado en la vida de una persona y cómo se ve la vida de alguien transformado por el Espíritu. Y vimos primeramente lo que es el odio, la amargura que podemos tener contra otra persona. En los versículos 21 al 26. Después vimos el tema de la lujuria y el pecado sexual, de la pureza sexual, la falta de, en los versículos 27 al 30, hablamos acerca del pecado del divorcio y lo que representa romper el pacto matrimonial en los versículos 31 y 32. Y ahora Jesús nos está confrontando con el decir la verdad. ¿Qué tan veraces somos en nuestra manera de hablar? Eso es ahora lo que Jesús quiere llegar. Entonces, ustedes díganme si esto no es completamente real en cada una de nuestras vidas todos los días. O sea, yo creo que estamos estudiando ahorita probablemente los pasajes de mayor aplicación que hay en toda la Biblia, más explícitos en cuanto a su aplicación. Entonces, no es muy difícil sacar las conclusiones que Jesús quiere que saquemos. Fíjense bien, Jesús aquí dice: a ver, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Ahora, esto es cierto, es lo que estaban enseñando los escribas y fariseos, que debes de cumplir lo que juras. Pero el problema es cómo lo estaban enseñando. Vamos a ver por qué Jesús toca los puntos que toca aquí y vamos a tratar de entender qué significaba jurar en ese tiempo para los judíos, para los escribas y los fariseos, que son, recuerden, contra los que está contrastando su enseñanza a Jesús, contra la enseñanza de los escribas y fariseos. La
el problema que había surgido no era realmente el asunto de jurar, sino cómo lo estaban haciendo. Dos cosas habían pasado. Uno es que se había vuelto algo muy cotidiano. La gente había empezado ya a jurar todo el tiempo por lo que fuera. Y el problema era no nada más esto, que ya se estaba tomando a la ligera y jurar para todo. Sí, te juro por... Y entonces había una situación, decían, a ver, pero como en el Antiguo Testamento, y vamos a ver eso en un momento, como en el Antiguo Testamento dice que jures por el nombre del Señor, algo solemne, entonces decían, bueno, fíjense, esta es la mentalidad y aquí es donde nosotros entramos dentro de la aplicación. Si yo no juro por el nombre del Señor, entonces puedo convencer a la persona de que estoy diciendo la verdad, aunque no estoy diciendo la verdad, y no es pecado. ¿Entienden el razonamiento? Dicen, a ver, si yo no juro por el nombre del Señor, que eso es lo que dice la palabra, dice, no jures en el nombre del Señor y luego no lo cumplas. Entonces, ¿cómo lo evito? Pues no juro en el nombre del Señor. Y entonces, la manera en que empezaron a evadir esta responsabilidad es que empezaron a inventar toda clase de cosas por las cuales podías jurar y empezaron a hacer toda clase de cosas ridículas que tenían que ver con, a ver, si juras por esto, entonces sí lo tienes que hacer, pero si juras por esto, entonces no. Y si juras por esto, entonces sí. Y por ejemplo, decían, si juras por Jerusalén, entonces ese juramento no te ata completamente a cumplirlo. Pero si juras hacia Jerusalén, entonces sí, porque es la ciudad del Señor y estás jurando hacia Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferenciación? Jesús los confrontó a los fariseos en este punto en Mateo 23, 16, 22. Les dijo, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que en él habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Entonces dice Jesús, no tienen manera de evadir la responsabilidad de jurar. Si ustedes van a jurar, siempre es en el nombre de Dios. No pueden jurar por otra cosa. Y eso es lo que les está diciendo así, aquí en Mateo 5. Ni por el cielo, ¿por qué? O sea, te juro por el cielo. Pues ahí es donde está Dios, en el cielo. Entonces, es como jurar en el nombre de Dios. Ni por la tierra, porque se les trae a sus pies. ¿Quién creó la tierra? ¿Quién tiene el control sobre todo lo que sucede en la tierra? Dios. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad de Dios. Ni por tu cabeza. Ni por el cabello que tienes sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque Dios también lo hizo y Dios tiene el control sobre eso también. Entonces, Jesús está confrontando un abuso que se había empezado a dar en ese tiempo con respecto a jurar, donde ya para todo juraban, pero no nada más para todo juraban, sino buscaban las maneras de jurar de ciertas maneras en las cuales les evitara
traer lo que decía ahorita que leímos en Mateo 23, obligación, por lo cual sentían que entonces no estaban pecando. ¿No es ridículo? Sin embargo, creo que este pasaje nos está confrontando a nosotros, que somos igualmente de ridículos. Y ahorita vamos a ver ese tema. Pero la realidad es que nosotros buscamos la manera también de evadir la responsabilidad de lo que decimos. Y cómo poder decir algo que no es completamente cierto y sentir que no estamos mintiendo. Eso es con lo que nos está confrontando Jesús aquí. Entonces quiero nada más mostrarles el asunto de lo que dice aquí Jesús. Vamos a aclararlo de una vez. Dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. No podemos nunca jurar, ¿de acuerdo a este pasaje? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento con respecto a jurar? El Antiguo Testamento dice, Deuteronomio 6:13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Deuteronomio 23:21 dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Levítico 19:12, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Y Números 32, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces, muchos pasajes en el Antiguo Testamento no solamente están permitiendo los juramentos, sino están animándonos a hacer juramentos. Nos están diciendo, sí, hay situaciones y hay ocasiones en que la solemnidad y la seriedad de una situación demanda que hagas un juramento delante de Dios. Y si lo haces, cúmplelo. O sea, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Algunos dicen, bueno, es que es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, pues ya no hay eso de los juramentos. Y algunos grupos, como los cuáqueros, decían eso, decían no, nunca debes de jurar. Entonces, inclusive si estaban en una corte de ley y tenían que jurar por la Biblia, como se hacía, no lo hacían porque decían, es que la Biblia dice no juraréis y no podemos hacerlo. ¿Podemos jurar? Bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Jesús mismo juró. Y eso lo vemos en Mateo 26, versículos 63 y 64. Están confrontando, está Jesús precisamente en una corte de ley, siendo confrontado, y no dice nada, no se defiende. Y no es sino hasta que el sumo sacerdote le pide que jure delante de Dios que entonces Jesús habla. Dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Entonces, aquí Jesús confirma delante del sumo sacerdote, por juramento, que está diciendo la verdad. Y Pablo comúnmente hacía juramentos delante de Dios sobre lo que él decía. Vean lo que dice Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. O 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. O vean el pasaje de Hebreos 6, 16 al 20, donde habla sobre la manera en que Dios mismo jura, y Dios al jurar, en el nombre de quién lo hace,
Dios. ¿No? De sí mismo. Dice Dios, a ver, ¿a quién voy a apelar que está más arriba de mí como testigo? Pues no hay. Entonces Dios jura por sí mismo. Dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, a ver, ¿podemos jurar? Dice Jesús, no juréis si no cumple tus juramentos, ¿verdad? No juréis en ninguna manera si no cumple lo que dices. Dice, han escuchado, no perjurarás sino cumplirás, Señor, tus mandamientos. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, sino que tu sí sea sí y tu no sea no. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que no es que no podamos jurar, es que no necesitamos jurar. Ese es el asunto. Tú puedes jurar y puedes decir, sí, yo prometo y pongo mi mano sobre la Biblia y juro en una corte de ley. Y hay ciertas situaciones, como ya decíamos, que donde la solemnidad de la situación requiere un juramento. Por ejemplo, cuando dos personas se casan. Cuando tú dices, sí, acepto, y hasta que la muerte nos separe, ¿qué es? Es un juramento delante de Dios. Estás diciendo, yo delante de Dios estoy diciendo estas palabras, jurando delante de Dios que voy a estar contigo toda mi vida. Entonces hay ciertas situaciones que requieren un juramento y son apropiadas para un juramento. Pero el problema es, cuando la gente no nos cree, al menos que juremos. ¿No ese es el problema? El problema es que vivimos en una sociedad en donde se asume que la gente no dice la verdad. ¿No es increíble? O sea, es lo más probable que me estén mintiendo. Lo sabes de entrada. Vivimos en una sociedad donde el mentir es tan común. ¿Qué significa mentir? Eso es lo que vamos a ver ahorita y es donde creo que la palabra nos va a confrontar muy claramente a cada uno de nosotros. Porque vamos a tratar de hacer una definición clara con muchos ejemplos. Todos estos pasajes del Sermón de Monte no me ha costado mucho trabajo encontrar ejemplos. Es chistoso, hay mensajes donde estoy pensando, a ver, ¿cómo ilustro esto? ¿Y qué ejemplos uso? Y hay otros mensajes, como este, en donde los ejemplos llueven y me vienen a la mente y digo, ah, sí, claro. Y especialmente me vienen a la mente porque los vivo. O sea, pasa un día y digo, creo que eso es de lo que está hablando Jesús cuando dice mentir. Lo que yo acabo de hacer. Entonces, no es muy difícil. Y fíjense, asumimos las mentiras simplemente en la publicidad, ¿no es cierto? Simplemente en la publicidad sabemos que nos está mintiendo muchas veces y aún así les creemos. No es cierto que si tú usas un cierto desodorante, muchas mujeres van a estar buscándote y correteándote por las calles. No es verdad, es una vil mentira. Y lo sabemos. Y en eso consiste la publicidad muchas veces, en crear una verdad que simplemente no está ahí. No es cierto. ¿No? ¿Cómo sería la publicidad de Pepsi si fuera honesta?
¿Qué diría? Cuando no hay coca. ¿No? ¿No diría eso? Pero no van a ver nunca que haya un letrero que diga eso. Y toda la publicidad apela a lo que quisiéramos que fuera cierto. Pero quiero señalar por lo menos 4 áreas en las que creo que todos nosotros somos culpables de mentir. Porque todos nosotros vamos a entender perfectamente de lo que está hablando aquí Jesús. Número 1. El significado de mentir es, número 1, omitir la verdad. Muchas veces esa es la mejor manera de engañar. Y lo sabemos bien, que las cosas que no decimos crean una realidad que hace creer a alguien algo que no es cierto. Nuevamente, no es muy difícil pensar en ejemplos. Adolescentes cristianos, jóvenes. Dios me dice que no mienta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para no mentir? Y ahí es donde entra la parte de los fariseos y los escribas, que ya vimos cómo le hacían, cómo buscaban maneras de evadir la responsabilidad de cumplir sus juramentos. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, a ver, sí, mamá, voy a ir a casa de mi amiga. ¿Me das permiso? Ah, sí, ¿vas a ir con tu amiga? Sí, sí. Entonces va con su amiga. Lo que no le digo es que de ahí nos vamos a ir a una fiesta, ¿no? Pero yo no mentí, yo sí le dije, vamos a ir a casa de mi amiga. Y fuimos, estuve en su casa, ¿no? Entonces, ¿mentí? Nunca le dije que no iba a ir. Yo dije la verdad. A veces las cosas que no decimos crean realidades que se convierten en lo mismo que mentir, porque no estoy diciendo algo que yo sé que cambia todo si lo dijera. Entonces, número 2, otro ejemplo que pensé con respecto a cómo se ve el mentir en nuestras vidas, es el exagerar. Y esto obviamente sabemos de qué estoy hablando, pero es tan fácil cambiar una verdad al exagerarla. Es muy fácil de hacerlo. Todos lo hacemos. Yo lo hice esta semana y es cuando me di cuenta, dije, otra cosa para mi lista, ¿no? Porque obviamente si, por ejemplo, algo me salió muy barato y una ganga, y entonces yo le cuento a alguien, la manera más fácil de hacer que digan, no, sí, qué buena ganga es, obviamente redondeando el número para que se vaya al número abajo, ¿no? Me costó 380, pero yo digo 300 porque, bueno, más o menos, ¿no? Por ahí. Y obviamente eso es más impresionante, porque estoy exagerando, no es exactamente, pero estoy exagerando. O si me pagan una cantidad y quiero exagerar un poquito, ¿no? Que me pagaron un poquito más también para impresionar. Digo, bueno, no 9,000, 10,000. Pues es un redondeo, ¿no? Al fin y al cabo. Estoy redondeando, más o menos por ahí es el número. Entonces siempre estamos haciendo esto, estamos exagerando. No solo con esas cosas, sino exageramos pues en nuestros logros, los exageramos, ¿no? Si queremos también impresionar, nuestros logros los exageramos, nuestras metas las exageramos, las metas que logramos, nuestro éxito, nuestra humildad. ¿Qué tan guapo es nuestro novio? ¿Exageras? Dices, no, sí. O sea, son cosas que
creo que todos los días nos hemos acostumbrado a que sabemos cómo manipular los hechos de tal manera que no somos exactamente veraces en las cosas que estamos diciendo. Otra cosa que pensé, que también representa, creo, el mentir para nosotros, es simplemente el olvidar que prometimos o que dijimos que íbamos a hacer algo. Sí, hermana, voy a estar orando por usted. ¿No hemos dicho eso alguna vez? No, sí, hermana. Yo voy a estar orando toda la semana, todos los días. Ya de repente llega la siguiente semana y vuelvo a ver a la hermana. Me acuerdo, híjole, no lo hice. Ahora, no es intencional necesariamente, pero al fin y al cabo mentí. Simplemente porque estoy olvidando las cosas que estoy diciendo que voy a hacer y no las cumplo. Sí, te voy a pagar, mañana te pago. De veras, ahora sí. Ni llega mañana y pasan muchas cosas, me olvido y pasan 2 días. Ay, perdón, se me olvidó. Pero yo dije que le iba a pagar. El problema es esto, hermanos, es que nos hemos vuelto personas poco confiables. Que si yo digo algo, no necesariamente va a pasar así. Si yo digo voy a hacer esto, pues seguro va, o sea, a lo mejor se me olvida, a lo mejor cualquier otra cosa, pero no estamos cumpliendo con las cosas que decimos que hacemos o que vamos a hacer. Yo lo he hecho con mis hijos. Les digo, haz esto y te doy dinero o algo, ¿no? O te compro. Y lo hacen y de repente ya cuando veo nunca cumplí lo que dije que iba a hacer. Y mis hijos empiezan a tener esta percepción de, no sé si mi papá cuando nos promete algo lo hará necesariamente. A lo mejor sí, a lo mejor no. Depende si se le olvida, depende si está de buenas. Y obviamente la más común de todas las maneras de mentir es cuando en nuestras mentes sabemos cómo justificar perfectamente por qué necesitamos mentir en ese contexto. Eso es en lo que más somos expertos, saber cómo justificar la razón por la cual tenemos que mentir. Es muy fácil. Miren, mentimos sobre cosas que no necesariamente tienen consecuencias muy graves y por eso mentimos, porque decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Y decimos, pues, una mentira sencilla, no era así tan mentira blanca. Pero luego llega una situación en donde evidentemente sí es una mentira porque y las consecuencias son más grandes, donde si decimos la verdad sabemos que nos va a ir mal. Y entonces, ¿por qué mentimos? Porque ahí sí tenemos miedos de las consecuencias y la manera más fácil de evadir las consecuencias es mintiendo. Es que si digo la verdad, no, o sea, no puedo, porque me corren del trabajo o porque todos están mintiendo. ¿Cómo voy a mentir? ¿Cómo no voy a mentir yo si pues es parte del trabajo, es mentir, ¿no? Hace poco tuve una conversación con alguien aquí, no voy a decir quién, pero es un buen testimonio porque ese era su testimonio. Decía, yo estoy acostumbrada a mentir en mi trabajo, es parte de lo que hago porque pues la verdad es que me evito problemas al mentir. Estamos negociando un precio, yo voy, le hablo o sea, me dicen, háblale al cliente, ve si no va a aceptar un precio menor y entonces, pues yo sé que no va a aceptar. Pero para no estar discutiendo ahí con el cliente y decirles que no va a aceptar, pues voy y hago como que le hablo y ya regreso y le digo, no, dice que no. Pues ya así yo me zafo de la situación, ¿no? Esa es la realidad del mundo en que vivimos. O sea, vivimos en un mundo el cual
en cierta manera nos atrapa en situaciones que nos obligan a hacer este tipo de cosas. Pero el reto que nos está poniendo Jesús es, ¿qué tan veraces realmente estamos siendo? ¿Qué tanta verdad sale todos los días de nuestra boca y qué tanto de mentira sale de nuestra boca? Entonces yo le decía, pues ¿por qué no les dices a tus clientes la próxima vez? Mire, normalmente yo habría ido a este otro cuarto y yo habría hecho como que hacía una llamada y hubiera regresado y le hubiera mentido y le hubiera dicho, ya le hablé y me dice que no. Pero ahora Cristo ha cambiado mi corazón y en mi conciencia yo no quiero tener esto sobre de mí que les mentí, así que no lo voy a hacer. Qué testimonio tan padre, ¿no? Sería esa oportunidad de decirle a alguien. Normalmente te mentiría, normalmente te diría esto y no lo voy a hacer. Te voy a decir la verdad, esta es la verdad. Esto es lo que el mundo necesita ver en nosotros como cristianos. Personas que hablan siempre lo que es cierto. Que no omiten verdades, que no exageran, que no olvidan lo que están diciendo y prometen hacer y que no justifican sus acciones. Ahora, mi esposa me decía anoche, decía, bueno, pero es que si la hermana viene y me dice, oye, ¿cómo se me ve mi nuevo peinado? ¿Qué le digo? ¿Está justificado ahí? Perdón, no debería haber usado a mi esposa porque ahora ya. Hay una honestidad que debe de existir entre nosotros, en donde creo que hay cosas que no tenemos que decir, ¿verdad? O sea, decir la verdad no significa que digas todo lo que se te viene a la mente todo el tiempo. Eso no es necesariamente decir la verdad. El decir la verdad o el mentir es cuando tú dices algo de tal manera que está diseñado específicamente para cambiar la realidad en la percepción de la otra persona. ¿Podemos definirlo así? O sea, lo que tú entiendes no es lo que realmente es. Eso es mentir. Entonces, que Dios les dé sabiduría para contestar la próxima vez que les digan, ¿te gusta mi suéter? Bueno, o sea, son cosas reales y esas son las cosas pequeñas de las que está hablando Jesús. ¿Cómo podemos ser honestos unos con otros? Y en amor, o sea, el punto aquí, hermanos, es que todo esto es una manera de mostrar amor unos a otros. Vamos a ver eso en un momento, pero solo quiero confesarles algunas de las maneras en las cuales yo soy culpable de estas cosas. Para que no diga mi esposa que yo la estoy poniendo a ella como ejemplo y vean nada más sus errores. Yo vi algunas cosas muy claras en mi vida y les voy a contar cuáles son, donde yo miento. Algunos de ustedes me han hablado por teléfono a las 11 de la mañana y me dicen, ay, te desperté. Y yo veo mi reloj y digo, ay, son las 11. Y entonces, en el primer momento que sucede eso, ¿qué es lo más fácil para mí? No. Pues hace 5 segundos desperté cuando sonó el teléfono. No estoy mintiendo. O a lo mejor pienso, bueno, sí como que desperté como a las 9, nada más que me volví a dormir. Entonces, ya pienso, bueno, a las 9 me desperté, entonces técnicamente no me despertaste. O sea, empiezas a pensar, realmente lo he hecho. O sea, yo se los estoy confesando porque ahora yo estoy pensando, a ver, Señor, ¿cómo es que yo estoy mintiendo? La verdad es que sí, lo hago. O sea, no puedo decir, ay, no, este pasaje
para los mentirosos de la iglesia que sí dicen mentiras. Todos sabemos que hacemos estas cosas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación, contexto así, donde hay más gente? Y a lo mejor inclusive como que gente que queremos impresionar. Y cuentan un chiste y no estoy seguro por qué es chistoso, pero todos están riendo. ¿Qué es lo más fácil? ¿Quedarme así como menso nada más? No, pues no le entiendo. O reírme y decir, sí. O sea, son situaciones que todos entendemos de lo que estoy hablando. O sea, es mucho, mucho más fácil meternos en una situación de engaño, de dar la apariencia de algo que no es cierto realmente. A mí me impresionó muchísimo. Algunos de ustedes no han escuchado sobre Steve Green, pero es un cantante de música cristiana, inclusive ha hecho discos en español porque fue misionero en América Latina. Y en la universidad una vez él predicó y se me quedó muy grabado su testimonio, porque él estaba hablando de este punto de decir la verdad, me acuerdo. Y en su testimonio contó que estaba hablando con un productor, un ejecutivo de la disquera, no me acuerdo, alguien importante, y nuevamente era esta situación de querer impresionarlo. Y estaba hablando por teléfono con él y entonces él le dijo el nombre de algún otro productor y le dice, sí lo conoces, ¿no? Pero es muy famoso, ha producido muchísimos discos. Sí, no, sí. Y ya terminó la conversación y dice, cuando colgó el teléfono, el Espíritu Santo lo convenció de esa mentira y dijo, no es cierto, yo no lo conozco. Y le acabo de decir que sí lo conozco. ¿Por qué le dije eso? O sea, ¿de dónde salió este impulso simplemente de mentir? O sea, ¿por qué hacemos eso? Entonces él volvió a tomar el teléfono, le volvió a marcar por teléfono, le dice, ¿sabes qué? Tú me dijiste que se conocía a fulanito, yo te dije que sí, pero no, no lo conozco y te tengo que decir la verdad porque me doy cuenta que no tenía razón para mentirte. ¿Por qué te estoy mintiendo? Y él lo contó en su mensaje, me quedó muy grabado. Dije, ojalá y Dios nos dé a nosotros esa clase de convicción todos los días, de poder retractarnos y poder corregir esos malentendidos, de decir, ¿sabes qué? Perdón, te dije esto y no era cierto. Se me hizo muy fácil decírtelo, pero la verdad no es cierto. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando empezamos a comunicar la verdad todo el tiempo? ¿Se acuerdan de lo que Jesús dijo son los dos más grandes mandamientos? ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora piénsenlo, esto es una realidad con respecto a mentir. Todo lo que hemos estado viendo en el Sermón del Monte encaja en una de estas dos áreas, sobre el amor de Dios o el amor al prójimo. Pero esta es la realidad. ¿Cómo mejor podemos amar a otros? ¿Cuál es una buena manera de amar a la gente? Diciendo la verdad. ¿No es una buena manera de amar? Yo te amo, por tanto, te digo la verdad. Aunque no sea fácil, porque el amor no es fácil. Las cosas que hacemos, movidos por el verdadero amor que describe 1 Corintios 13, son cosas que no son fáciles. El amor es sufrido. Piensen ustedes, ¿cómo quisieran que otros les hablaran a ustedes? Piénsenlo. ¿Les gusta que a ustedes les mientan?
A nadie nos gusta. Todos quisiéramos, o sea, es un sentimiento cuando nos damos cuenta que alguien nos está mintiendo. ¿Cómo nos sentimos cuando sale a la luz? Siempre nos sentimos traicionados y decimos, ¿por qué? ¿No? Si eras mi amigo, si eras mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, mi hijo, ¿por qué me mentiste? ¿Qué te movió a no quererme decir la verdad? Es una de las cosas que más pueden lastimar a alguien, es mentirles. Y Jesús habló de esto en la regla de oro un poco más adelante, Mateo 7, lo vamos a ver, es parte del Sermón del Monte. Él dijo, por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es la manera en que cumplimos amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo quiero que a mí me digas la verdad, lo cual significa que yo te voy a decir la verdad. Ahora la gente nos conoce como cristianos. Sabe que supuestamente creemos lo que este libro dice. La pregunta es entonces, ¿qué clase de personas saben que somos? ¿De veras nos conocen como personas que siempre dicen la verdad? ¿De veras esa es una de las maneras en que nos conocen? Acuérdense, somos sal y luz, ¿verdad? Y una de las maneras de ser sal y luz que está diciendo Jesús es que tu sí sea sí y tu no sea no. No necesitas jurar. La razón por la cual juramos en nuestra sociedad es porque la mentira es tan común. Pero dice Jesús, un cristiano, un hijo de Dios, no necesita decir te juro. La gente sabe que cada vez que dice algo, está diciendo la verdad. Aunque no le convenga, aunque lo meta en problemas, está diciendo la verdad. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Esa es una de las razones por las cuales como iglesia hemos insistido en que cuando hay una relación de amigos es de novios. No, cuando es de amigos es de ¿qué? O sea, si yo digo es mi amiga, ¿qué significa? Bueno, eso digo. La verdad es que no. La verdad es que somos más que amigos, pero yo digo que somos amigos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Son amigos? Son amigos. Y como vimos hoy, ¿son novios? ¿Qué son? Novios. O sea, lo que decimos es lo que es. Qué difícil, ¿no? Suena tan simple, tan lógico, pero es tan complicado hacerlo. Normalmente lo que decimos no es lo que es. Y la gente lo sabe. ¿A quién estamos engañando? Decimos las cosas a nuestra conveniencia para poder decir, no, pues yo dije eso, ¿no? Yo dije que éramos amigos. Yo no he dicho que somos novios, entonces no me pueden decir nada. O sea, estamos buscando la manera de que lo que decimos nos escude contra lo que es cierto. Y entonces, cualquier persona que convive aquí en nuestra iglesia, que nos conoce, ¿qué debería saber sobre nosotros? Todo esto, hermanos, es un reflejo de lo que dice Jesús aquí al final, en el versículo 37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no,
No. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O también se podría traducir, esta frase aquí es, procede del maligno. Claro, eso creo que es la idea realmente detrás de lo que está diciendo Jesús. Porque Jesús mismo lo dijo. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás es el padre de mentira. Es lo que dijo Jesús en Juan 8:44. Si sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así que piénsenlo. Cuando ustedes mienten, sea como sea que están mintiendo, cuando ustedes mienten, están reflejando ¿a quién? A Satanás. Eso es a quien refleja, no a Dios. Están diciendo, bueno, sí soy hijo de Dios, pero ahorita me estoy pareciendo un poquito más a Satanás. Eso es lo que están haciendo. Y Jesús lo toma muy en serio y dice, miren, cuando ustedes dicen sí y no es sí, o cuando dicen no y no es no, procede de el diablo. Eso es a quien están imitando. Santiago 5:12 dice, y sobre todo, hermanos míos, esto es un pasaje paralelo a este, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Para que no caigáis bajo juicio. Me quedé pensando en eso anoche. Dice, ¿qué significa cuando Santiago dice que cuando no decimos la verdad, estamos cayendo bajo juicio? Bueno, una persona cuya vida se caracteriza por mentir, no es de Dios. Porque Dios no miente. Satanás miente. Dios es padre de verdad, Satanás es padre de mentira. Entonces solo estás mostrando de quién eres realmente en tu estilo de vida. ¿Qué dice Jesús acerca del Espíritu Santo? Lo llama el Espíritu de verdad. Ese es textualmente como Jesús lo llama. Dice en Juan 16, en Juan 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y más adelante en Juan 16 dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará ¿a qué? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Nosotros hemos conocido la verdad, pero qué contradicción es cuando yo digo que conozco la verdad, pero no digo la verdad de cosas que la gente puede saber que son verdad o mentira. ¿No es cierto? No, sí, la Biblia es verdad, todo lo que aquí dice es verdad. Y de repente ven que estamos en una situación donde es más fácil mentir, así que mentimos. ¿No es raro? ¿No estamos mandando mensajes opuestos ahí? Somos hijos de luz, nuestro Padre es verdad, nos dio la Biblia que es verdad, pero nosotros no siempre decimos la verdad. ¿Así funciona? ¿Así debe de funcionar la vida cristiana? Hermanos, yo no estoy señalando a nadie. Ya se los dije. Para mí este pasaje fue muy fácil verlo en mi propia vida, así como los otros. No es el primero, obviamente. Pero tomamos la mentira como algo tan pequeño y tan sencillo y tan
superficial y como que no pasa nada, que ese tipo de pecado lo toleramos más como iglesia en general. Entonces, bueno, sí, sí mentí, supongo que lo podrías decir de esa manera, pero bueno. Y entonces así lo tratamos de ver, como minimizándolo, como diciendo, ¿cuál es el problema? No le hizo daño a nadie. Y así es como categorizamos las mentiras, ¿no? Normalmente la gente dice, bueno, mientras no le hagas daño a nadie. O sea, ¿qué daño le hice yo en decirle que se me hizo tarde por el tráfico? Esa es otra. Bueno, sí había tráfico, ¿no? Sí, como que sí hubo una partecita de la calle donde como que se atoraron tantito y pues eso es tráfico y pues ya puedo decir que fue por el tráfico. O sea, son el tipo de situaciones en donde constantemente somos confrontados con ¿quién es tu padre? ¿Y cómo es tu padre? ¿Y cómo estás reflejando a tu padre? Si Él dice la verdad, nosotros debemos de pensar, Señor, ayúdame a reflejar la clase de Dios que tú eres. Y a pensar que si tú eres un Dios de verdad, entonces todo lo que salga de mi boca, Señor, ayúdame a decir siempre la verdad, que la gente me conozca por alguien que dice la verdad, aún cuando significa que me voy a meter en problemas. Especialmente cuando significa que me voy a meter en problemas, porque ahí es donde la gente va a ver la diferencia que Dios ha hecho en nuestros corazones a través del Espíritu. Podemos gozarnos en la verdad juntos como iglesia y buscar y orar que Dios nos haga una iglesia conocida por decir la verdad. ¿O vamos a salir de aquí y vivir y hablar exactamente como habla el resto del mundo? A nuestra conveniencia nada más. Y así continúa el Sermón del Monte confrontándonos con las personas que los hijos del reino son realmente.